Ana Perdiz es arquitecta, empresaria, CEO de Grupo Perdiz Ingeniería y Healing Architecture. En su libro integra arquitectura, psicología, neurociencia y geobiología para mostrarnos a diseñar espacios que no solo habitemos, sino que también nos ayuden a sanar. Conoce más sobre ella hoy. Pues Ana, bienvenida. Qué gusto verte después de un buen tiempo. Ya no nos vemos, muchas cosas han pasado y parte de esas cosas vamos a platicar ahorita. Muy bien. La idea de la entrevista siempre es tratar de descubrir al autor, a la persona detrás de su libro. Ok. Entonces a mí me gusta empezar esta charla viajando un poquito al pasado y yendo a esa Ana de 6 años, cuando quizá algún adulto en su vida le preguntó qué quiere ser de grande. Y no sé qué tanto se parece la respuesta a lo que te vino pasando hoy. Y eso es un poco lo que me gustaría que me dijeras. Claro. Mira, yo creo que como cuando eres niño, no tienes mucha noción de las profesiones de adulto. Haces muchas cosas que te van perfilando, pero como que no sabes ponerle un nombre. Y a mí me pasó mucho eso porque mi papá tuvo muchos trabajos. O sea, cuando yo era chiquita me decían, ¿qué es tu papá? Yo decía, científico. ¿Por qué? Porque era una persona que llegaba a la casa y estaba teniendo matraces y inventaba cosas. Y me acuerdo un día, por ejemplo, que estaba jugando con plastilina. Y a mi papá le chocaba la sensación que te deja la plastilina después de jugar. Y entonces él dijo: "Hoy es una plastilina que se vuelva jabón o sea, después de jugar". Y me hizo una plastilina, yo iba al baño y me lavaba y era jabón, la misma plastilina. Y así, 1 millón de experimentos. Entonces, dentro de casa hizo un taller de carpintería y me acuerdo que mi travesura favorita era escabullirme ahí en el taller y hacer cosas con madera. Pero yo no le podía decir a mi papá porque había máquinas de corte. Y entonces para mí era como prohibido que yo la usara. Y empezaba a hacer, tenía un baúl de madera y empezaba a hacer las caras de mis muñecas. Y mis papás pensaban que yo estaba jugando a las muñecas, que yo estaba jugando a construir la casa de mis muñecas. Entonces me acuerdo que un día entró, me cachó en el taller, me puso una regañiza y me dice: "Bueno, ¿pero qué haces?". Y entonces le abro el baúl y él ve l las sillitas, las camitas, todo eso de madera. Y ahí me acuerdo que mi papá siempre fue una persona, mis papás fueron muy muy rudos, muy disciplinados, muy militarizados, así con nuestra educación. Y eran pocas las veces que mi papá te decía: "Lo hiciste bien", o sea, como que siempre era exigirte un poquito más. Y me acuerdo mucho la expresión que tuvo en ese momento. Como que dijo: "Esto no lo esperaba, o sea, está muy bien hecho". Entonces, creo que desde chiquita traía ahí un feeling de armar, de construir, de fabricar. Y me acuerdo mucho que yo pensaba más en la comodidad de mis muñecas que en jugar con mis muñecas. O sea, era como, oye, pero tengo que poner esto aquí porque cuando venga aquí, ¿no? Eh, Fue mi papá el que me fue como orientando un poquito más grande a, a qué podía, hacia dónde podía ir. Y me acuerdo que donde fue determinante fue una vez que me dijo: "Oye, pero ya vas a terminar, preparatoria, bueno, vas a empezar preparatoria", justo me dijo, "y ya tienes una idea de más o menos para dónde, pero son 3 años y ya la universidad". Y yo me acuerdo que le dije: quiero ser", eh, no sabía que se llamaba ginecóloga, y le decía: "Ay, yo quiero recibir bebés", ¿no? O sea, lemazo, quiero, no sé qué, creo diseñadora de modas o arquitecta. Y mi papá dijo: "Claro, arquitecta". O sea, desde chica, claro que arquitectura. Y empecé a estudiar arquitectura, por eso, sin entender para nada qué era arquitectura. Y esa es la historia. Pues entonces se terminó cumpliendo Se una terminó profecía, ¿no? cumpliendo. Porque al final hoy es arquitecta y pues tienes un proyecto mismo sobre el cual vamos a platicar. Eh, Como que siempre hay eventos que nos llevan a tomar decisiones en la vida que quizá en algún momento no entendemos, que 20 años después tendrán una consecuencia o que los hilos se terminaron atando, ¿no? Particularmente en tu caso, eh, pues tuviste un episodio en tu vida que te llevó a trabajar en ti misma, a entender, a saber más acerca de las emociones,
a saber más acerca pues, de lo que provocaba en las personas quizás ciertos comportamientos. Y aunque parecieran dos ciencias completamente antagónicas, ¿no? La ciencia de los números y de la ingeniería y de la arquitectura, y por otro lado la ciencia humanista, ¿no? El entender, pues, qué sucede en la mente y en las emociones. Parece ser que debido a eso tú llegaste a atar cabos en cosas que pareciera que no No tenían que tenían ver entre sí. relación. Ujú. ¿Cómo fue un poco? Si pudieras llevarnos a Claro, cómo se empezó a tejer esos lo hilos. que más adelante se convirtió en Healing Architecture. Claro, claro que sí. Mira, yo le llamo como diosidencias, que son cosas que no buscas y te llegan, y entonces te van llevando, ¿no? Como destino, o no sé si a una línea. En mi caso fueron como varios episodios como un poquito rudos, pero que siempre tenían un propósito, así lo veo, así me lo quiero decir, de llegar a un punto. Y bueno, el primero que pasó, que lo cuento en el libro, es, em, tuve un abuso muy joven, un abuso que en su momento no había entendido que era un abuso, me tocó muchísimo tiempo entenderlo como tal. Hubo varias cosas durante ese proceso, por ejemplo, de como despersonalizarme. Ahorita te lo explico qué es eso, que es como que la mente necesita anestesiarse para sobrellevar una situación así. Y después de un tiempo, eh, pasen con alguien muy, muy, muy cercano que se suicida. Recuerdo perfecto que estaba en el trabajo, y ya trabajaba, estaba en el trabajo y me llama mi papá es de esas personas que solo te llama para cosas así mega importantes. Entonces le llamo y me dice, ¿estás sola? Le dije, no, ¿estás sentada? Sí, oye, pues ya pasó lo que pensamos que iba a pasar. Murió esta persona y bueno, se suicidó, ¿no? Y me acuerdo que fue el dolor, honestamente, más fuerte que he sentido. O sea, cuando te dicen, esto me dolió corporalmente, se siente. Y era porque era mira, para la mente es muy difícil entender el suicidio, porque va en contra de la supervivencia. Y cuando estudias el cerebro, te das cuenta que, por ejemplo, toda la parte reptiliana, toda la parte de nuestro cerebelo, ahí se guardan todas las acciones o información para sobrevivir, o sea, para respirar, para comer, para caminar y para la supervivencia. Si ahorita nosotros estamos aquí y entra alguien a querernos asaltar, cada uno de nosotros va a reaccionar de una manera instintiva para sobrevivir, punto final. Y cuando se logra perder eso en el cerebro, se perdió absolutamente todo, la mente está enferma. Y claro que la mente se puede enfermar como cualquier órgano, o sea, como el hígado, como el pulmón, ¿no? La mente se enferma. Entonces, cuando una persona se suicida, para nuestra mente es muy complejo entenderlo porque simplemente va contra nuestra supervivencia. Y es como si tú le dijeras al cerebro, sí, sí puedes matarte. Entonces el cerebro se resiste a eso. Y un mecanismo de defensa psicológico que aparece es intentar buscar culpas, ya sea exteriores o interiores. Entonces generó, por lo menos en mi círculo cercano a esa situación, una crisis emocional muy fuerte en todos donde no entendíamos por qué había pasado, no era la primera situación que pasaba, o sea, antes de eso habían pasado 2 personas más de suicidio, había algo ahí que investigar y que buscar, y, y entonces me meto a un mundo completamente de intentar entender la mente. O sea, yo dije, no, esto no es normal, entonces vamos a entender la mente. Y mi forma de hacerlo en ese momento fue, o sea, con que yo preguntaba a él, bueno, ¿cómo puedo investigar la mente con expertos muy fregones sin tener que pagar tanto dinero que en ese momento yo no tenía como una estabilidad económica tan buena? Y dije, pues un podcast. Y entonces hice un podcast de salud mental y buscaba gente para entrevistarla y para saber cómo era. Y yo les preguntaba de todo, o sea, era curiosidad al máximo. Y aprendía y aprendía y aprendía. Entonces me empezó a apasionar. Y lamentablemente y afortunadamente, cuando empiezo a preguntar y a preguntar y a preguntar, empiezan a hacerse conscientes muchas cosas que yo no trabajé en un momento. Entonces es cuando me atrevo a decirle a mis papás, oye, tuve un abuso sexual, se hace una crisis horrible, porque mi mamá tuvo una hermana de 9 años que muere de cáncer, que antes de que apareciera el cáncer fue abusada por un extraño. Entonces, mi mamá refleja ese trauma que tiene en mí, o sea, fue un caos.
y emocionalmente muy drenante. Al mismo tiempo, en paralelo, digamos, todo esto estaba pasando en mi vida personal y en mi vida laboral, yo estaba trabajando en una empresa donde me estaba yendo muy bien, estaba creciendo mucho, pero había una sobreexigencia, o sea, traía 12 proyectos al mismo tiempo, macroproyectos. Entonces, fue un burnout con una situación compleja y me diagnostican trastorno depresivo mayor. Cuando te diagnostican trastorno depresivo mayor, haz de cuenta que si yo te enseñara como una fotografía de tu cerebro se veía iluminado todas las palabrecitas, pero en mi cerebro se veían puntitos, así. O sea, mi cerebro no lograba mandar las señales eléctricas a mi cuerpo, ni para comer, ni para moverme, ni para pararme. Y en ese momento que me acababa de casar, entonces mi esposo que me conocía normal, de repente empezó a verme muy diferente y empezó a decirme es que esta no eres tú, o sea, algo está pasando en ti y empecé a mermarme mucho, mermarme mucho. Bueno, cuando todo eso pasa, yo llego a un momento en que en esta búsqueda implacable de entender el suicidio y entender lo que pasaba, sin querer empecé a meterme en esa misma línea y en querer, mm, mi cerebro empezó como a hacer normal el hecho de la muerte. Y te voy a explicar qué pasa cuando pasa eso. El tema está que si yo ahorita te digo, ¿tienes depresión? Me dices, no. Pero si yo te pregunto, ¿te cuesta trabajo despertarte todos los días? Puede ser que sí. ¿Tienes motivación por el futuro? No. Y entonces empiezan a haber ahí clics, ¿no? Que eso se llama distimia, es la parte que antepone la depresión. Cuando dejamos pasar esa distimia, que al principio pues no le damos importancia porque, pues así es la vida, ¿no? Empieza a crecer, 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 y de repente llega un momento en que la muerte empieza a tomar sentido. De, ay, soy una carga para mis papás, soy una carga para mi esposo, ellos estarían mejor sin mí. Y cuando empieza el cerebro a decir, alguien más, o sea, mi entorno está mejor sin mí, cosa que puede ser completamente irracional, ¿eh? O sea, en ese momento yo le digo, o sea, ahora que estoy muy saludable y ya no tomo ningún medicamento, ahorita te cuento eso, hoy veo eso y digo, le hubiera partido la madre a mi familia si a mí me hubiera pasado algo. O sea, les hubiera arruinado la vida para siempre. Pero en ese momento tu cerebro está tan químicamente afectado que se hace una realidad y tú realmente crees en que todo el mundo estaría mejor sin ti. Bueno, pues yo empiezo a despedirme. Le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Pues, pues perdóname, pero yo no puedo con esto. O sea, es más fuerte que yo. Obviamente genera una crisis previa en mi esposo. Mi esposo me dice, por favor, vamos a hablar con tu hermana. Y empieza como a intentar convencerme de que estoy mal, o sea, de que tengo que pedir ayuda. Llego con mi hermana, le cuento y le digo, ¿sabes qué ya? O sea, esto que pasó con nuestros familiares y con nuestra gente cercana, pues ya entendí por qué y yo tampoco voy a poder con esto. Y mi hermana me dijo, ahorita mismo, buscamos un psiquiatra y vamos con un psiquiatra. Y me llevaron con un psiquiatra. Y afortunadamente, muy afortunadamente, encuentro a una persona que al día uno, me dijo, a ver, el estómago, cuando tienes diarrea, no es como que dices, ay, voy a dejar que la diarrea sane, ¿no? Porque te deshidratas y me pones mal. Te dan una pastilla para sanar. Y cuando el corazón tiene arritmia, te dan una pastilla para sanar y para regular. Y cuando todos los órganos necesitan un medicamento para ser ayudados, porque si no, pues tendríamos la calidad de vida de antes de 30 años que nos morimos. Digo, ¿tú por qué no estás pidiendo medicamento si químicamente tu cerebro no es capaz de regularse solo? Y me mandó un medicamento que muy afortunadamente hizo clic conmigo, porque el tema psiquiátrico, hay medicamentos que a veces te los pueden dar y no hacen clic contigo. Entonces, conmigo al día uno, o sea, el día uno que me lo tomé, yo sentí toda la noche, tuve sueños como si estuviera en como hace cuenta, como en un Muy grupo bien. motivacional, ¿no? Ah, O sea, porque no sientes un cambio. Incluso también mi esposo me preguntaba mucho, ¿pero qué sientes? Y yo, pues, me siento normal. Pero simplemente tengo ganas de despertarme. Simplemente hago, hoy doy una plática y no digo qué mal lo hice, sino dije, ahí voy. O sea, el pensamiento empieza a cambiar.
Y esa noche, toda la noche parecía que yo estaba como en un grupo motivacional, porque soñaba así como, muy bien, y tú puedes con todo, o sea, todos los sueños así. Y entonces mi cerebro empieza a restaurarse. Y es ahí cuando decido estudiar psicología. Clínica. Y al mismo tiempo yo empiezo a sanarme, empiezo a restaurarme y decido salirme de la empresa donde estaba trabajando que era muy nociva y no me daba cuenta también. Y decido independizarme completamente y empiezo mi camino a ser mi constructora. Bueno, en ese momento era un despacho de diseño o era yo solita. Hoy, gracias a Dios, es una constructora, pero empiezo así, independizarme y todo lo que aprendí en psicología lo empiezo a implementar con mis clientes. Y te digo que son diosidencias porque me llega un proyecto que es el que me hace clic. Me llega un proyecto de un sacerdote que fue el que nos casó. Cuando mi esposo y yo nos casamos, queríamos una ceremonia espiritual. Y mi papá, ¿cómo? Solo espiritual, ¿no? Porque mis papás son muy tradicionalistas. Y dije, bueno, está bien, vamos a casarnos también por la iglesia, pero no quiero un padre como, bueno, si encontramos un sacerdote en que increíble, súper abierto de mente, está todo que ver. Y cuando estaba en este lapso, ya como recuperándome, y mejorando, el padre me dice, oye, tengo que ayudar a una parroquia, ¿me ayudas a hacer un proyecto? Y yo, ok. Y entonces me dice, pero antes de eso, quiero que ir a que vayas a una sanación, él le llamaba así, que era como un evento que él tenía, al que yo tenía que acudir. Bueno, cuando acudo a ese evento, fue una cosa impresionante, eran 1000 personas, y él los iba llevando con lecturas de la Biblia, pero estoy hablando que había iluminación, música, estímulos olfativos de los, eh, no sé, los inciensos que usan en la iglesia. Y la gente iba de la felicidad a la crisis profunda, a llorar, y de repente lo subía y al final de la sanación acaban aplaudiendo y felices. Y yo estaba atrás de bambalinas, viendo a esas 1000 personas teniendo una terapia grupal, individual, o sea, porque colapsando y sanando al mismo tiempo. Y yo dije, esto es una locura. Me acerco a él y dije, creo que no estás consciente de lo que estás haciendo. O sea, estás a toda esta gente ayudándola a sanar. Y sus palabras se me clavaron así de raíz porque me dijo, Ana, nosotros tenemos la responsabilidad de sanar a la gente que no tiene las herramientas para hacerlo. Y hay gente con heridas tan grandes que tienes que irlas guiando para que logren sanar. Entonces, ahí como que yo viendo todo eso que los iba guiando, pero era el estímulo visual, y era el estímulo olfativo, y era el estímulo táctil, y era, o sea, era un búnker de estímulos para sanar. Ahí fue cuando dije, hay algo aquí que no estoy investigando. Y empiezo a meterme en todo el mundo de neurofisiología, neuroarquitectura, que ya te explicaré. Y es ahí donde él empieza Healing Architecture. Qué maravilla. O sea, producto de un evento muy desafortunado que pues desestabilizó no solo tu vida por varios años, también la de tu familia y la de tus seres queridos, eh, a la postre encuentras un ancla en ese evento que te lleva a crear probablemente lo más creativo y hermoso que has hecho en tu vida, ¿no? Entonces, como que siempre es así y funciona de una manera muy caprichosa, ¿no? Como todos los eventos de la vida terminan, cuando empiezas a conectar los puntos, te das cuenta de lo maravilloso que fue el camino. Por Sí, algo tal vez tienes hasta que después dices, ay, ya sé por qué me pasó esto. Esto me llevó a esto y esto. y pasa mucho con gente que de repente tuvo una enfermedad y dices, lo mejor que me pudo haber pasado. Pero Sí. bueno, y creo Sí, que suena rarísimo, pero es una realidad. que estamos aquí en algo así. Y luego viene ya el proyecto de Healing Architecture. Cuando yo empecé a escucharte, a entender a qué te referías y empecé a meterme junto contigo o a través de tus experiencias en lo que más se debe cometer en tu libro, yo decía, yo nunca he visto algo así, ¿no? Y me imagino que mucha gente Sí, que sí. es Healing Architecture no lo sabe, ¿no? Y yo recuerdo muchos episodios, Ana, que me contaste que compartes en tu libro, de hecho, en donde hablas o sea, representa muy bien el nombre de lo que haces ya en la práctica, ¿no?
Entonces, me has contado cosas como los espacios, el cómo te pueden traer un recuerdo de tu niñez y la razón de por qué tu casa se siente pesada o te sientes cansado o te sientes triste, quizá tiene mucho que ver con cómo están diseñado el espacio, cómo están los colores, pero en tu caso es mucho más profundo de lo que sabemos por encimita, ¿no? O sea, en tu caso el conocimiento es subyacente, porque sabemos a lo mejor que pues el color anaranjado, porque nos lo han dicho así como sabiduría convencional, pues te da hambre y por eso los restaurantes son anaranjados, el blanco y el azul clarito son de calma, por eso los quirófanos son eso, pero tú no estás ahí, tú estás en un nivel mucho más profundo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito, ya sea alguno de estos episodios que sea muy representativo de alguno de tus clientes, de esos espacios, de evocar su niñez, como para que podamos entender a qué te refieres con Feeling Architecture? Sí, mira, es un mundo que aparte cada vez es más grande y más loco. Ahorita te voy a ir llevando para allá. Pero, ok, por ejemplo, Healing Architecture, lo que nosotros hacemos primero es un diagnóstico de un cliente. Entonces yo tengo dos formas de sacar un diagnóstico. De tu terreno, porque tu terreno habla por sí solo, y de ti como persona y de los integrantes, ¿no? Si tienes 4 personas, son 4 personas diferentes, son 4 diagnósticos diferentes que van a vivir y cohabitar en el mismo lugar. Entonces imagínate que si yo ahorita te hago una prueba de estímulo visual, que es una cosa padrísima. Nuestra normativa para diseñar iluminación en México, supongamos que yo voy a diseñar este espacio, me va a recomendar unos 200, 300 luxes. Vamos a llamarle así, o te explico qué son luxes. Si yo me voy al área de exterior, al sol, y llevo un luxómetro, que es este equipo para medir la cantidad de luxes, que es la forma en la que se mide la luz a través de las superficies, Sí. voy a estar más o menos en los 20,000 luxes en la luz solar, ¿ok? Si me paso a la sombra, voy a estar en los 9,000 luxes. Esto nuestro ojito lo que hace es absorbe la luz y manda información a nuestros neurotransmisores de actívate o desactívate. Entonces puede generar noradrenalina, dopamina, etcétera, y sentirte activo, sentirte animado, o puede decir, no, espérame tantito, relájate un poquito más y vamos a descansar, ¿no? Y todo esto lo hace la iluminación. ¿Qué pasa? Nuestra normativa, por ejemplo, una persona para que se sienta activa, para que su sistema circadiano se active, tiene que estar aproximadamente de los 1000 a los 1700 luxes. Y de repente llega la normativa y te dice, ponle 100. ¿Para qué? Pues para bajar la cantidad de gastos que tenemos en México, o no sé en qué se basen para decirte 100. Y ahí van todos los arquitectos a decir, la normativa dice, ya diseña. Y nos están frenando de precio. Wow. ¿Por qué? Porque tu ojito activa y dice, oh, aquí puedo empezar a descansar o a relajar, y entonces empiezas a sentirte apagado y te cuesta trabajo concentrarte y te cuesta trabajo prestar atención, ¿no? Pero va mucho más que eso, porque el ojo dice, oye, pues mi ojo me está diciendo que me relaje, pero aquí yo le estoy metiendo estrés porque estoy trabajando en mi casa, supongamos, y entonces mi sistema nervioso me dice, no, güey, no te duermas, actívate, y entonces tengo ansiedad. Y entonces el ojo lo que hace es decir, espérame gatito, voy a moverme para obtener más luz y poder activarme más químicamente. Y entonces el ojito cambia su forma y modifica la córnea. Y entonces tenemos que usar lentes porque la modifica aquí, pero de repente cuando veo ya no alcanzo a ver. Entonces, imagínate lo que un espacio, o sea, te estoy diciendo un ejemplo de un estímulo visual, pero podemos hacer estímulos auditivos, estímulos táctiles. Y ahora vamos a poner lo más complejo. Tenemos una familia de 4 personas. Dentro de esas 4 personas, si yo le hago estudios visuales, olfativos, táctiles a mis clientes, todos salen diferentes. Y diseñamos la casa para una sola persona. Entonces llega la persona y dice, yo tengo hipersensibilidad auditiva. Y me choca que cada vez que mi hermana pasa al baño, estoy escuchando toda la tubería, cómo se usa y pasa al baño. Y entonces la hermana llega y dice, eres bien sangrón. Siempre me reclamas por pasar al baño cuando tú estás en una conferencia o estás hablando con tus amigos. Y entonces empieza a haber conflictos interpersonales, porque no fuimos diseñados o no fue diseñado el espacio para nuestra forma de ser, sino como un convencional. Entonces, cuando Healing Architecture toma posesión, no solamente mejora y sana tu sistema biológico,
sino que todos los conflictos que se generan de manera psicológica a través de los relacionamientos, vamos analizando eso. A mí me encanta cuando yo con mis clientes decirle, a ver, ¿cuáles son los conflictos principales que tienen familiarmente? Y hacemos mucho una terapia psicológica que se llama sistémica, que es cuando analizas todas las piezas, cómo funcionan y cómo son parte de un problema, porque todos son parte de un problema y alimentan el problema. Entonces tú analizas eso, lo desmenuzas y haces que la arquitectura modifique el sistema. Y entonces de repente todo empieza a tomar sentido y todo se empieza a acomodar y las relaciones interpersonales empiezan a ser mucho mejores. Y danos, por ejemplo, más bien, danos Claro, un ejemplo de cómo se ve eso en el diseño de una habitación o de una casa. claro. Por ejemplo, cualquier cliente que llegue con nosotros, hacemos un diagnóstico. Ah, yo ya sé cómo están tus indicadores y hacemos el diagnóstico del terreno, que ahorita te cuento qué es eso. Y entonces tenemos como digamos, un programa a seguir, ¿no? Tiene que tener esto. Y de ahí pasamos todo 13, todo 13. Entonces, por ejemplo, si yo, también es algo que me encanta, las pruebas táctiles, ¿no? Todos los materiales hacen que nuestro cuerpo reaccione. Si yo te traigo aquí mi equipo, no lo traes, pero te lo voy a traer. Mi equipo de medición de bioelectricidad, tú tienes una medición ahorita. Pero si tú tocas esto, tu bioelectricidad va a cambiar. Entonces los materiales nos suben o nos bajan nuestra bioelectricidad. Es decir, nos inflaman o nos desinflaman. Y entonces tú el diseño de los materiales también lo vas diseñando de acuerdo a cuáles son los materiales que en promedio para la familia salió que genera mejor sanación. Entonces, ¿cómo se ve un cuarto? Lo increíble es que tú entras a un cuarto y se ve como un diseño muy bonito, ¿no? Un diseño de casa normal, pero esa casa está pensada exactamente para ti. O sea, en cuestión táctil, en cuestión olfativa, en cuestión visual, ¿no? O auditiva. Entonces, es así cosa lindo. Y cuando nuestros clientes ven todo en 3D, ahí es la parte que más emocionan, donde ven el todo, el por qué y el para qué. Y entonces, oye, y si hacemos esto, y me puedes, te traje un material que me gustó, me puedes medir a ver si me funciona o no me funciona. Entonces, bueno, se vuelve una experiencia increíble para ellos. ¿Y qué hay, por ejemplo, de los recuerdos, ¿no? Porque Sí. en tu libro hablas de eso, ¿no? O sea, cosas que en el pasado de niño me generaron emociones positivas o emociones negativas, y eso lo traes al presente en un cuarto y te preguntas, ¿por qué no me siento bien o por qué me siento muy bien? O incluso cuando tú llegas a un lugar, entras a una casa, a una oficina, te vibra el lugar, ¿no? O sea, como que tú dices, hoy no me siento a gusto aquí o me siento súper a gusto aquí. Exacto. Nuestro cerebro tiene 1 millón de veces más capacidad de lo que pensamos. Entonces, nuestro cerebro, mientras yo estoy hablando contigo, mi cerebro está percibiendo todos los materiales que están aquí alrededor, a las personas que están aquí, o sea, de manera inconsciente estás todo procesando. Es como cuando tienes una computadora y de repente ves, quiero, no sé, arreglar y le pones todas las tareas y ves un buen de cosas que se están moviendo, pero tú solamente estás en un programa, pero se están moviendo muchísimas. Nuestro cerebro es así, entonces está analizando todo, está gastando mucha energía durante el proceso, gasta muchas calorías, de hecho. Entonces, la forma en la que nuestro cerebro percibe todo fue a través de la programación. También como una computadora la programas, el cerebro se programó desde chiquito. Entonces, todo eso me encanta, por ejemplo, el tema de psicología del color que lo que decías, ¿no? De, el naranja nos genera ansiedad. Imagínate si yo tuve de niño fui a casa de mi abuela y mi abuela me cocinaba mi platillo favorito y me consentía, pero la cocina de mi abuela era naranja. ¿Yo qué color crees que voy a querer cuando esté grande? ¿Y qué voy a asociar con eso? Hogar, confort, estabilidad, ¿no? No es necesariamente que todos el naranja nos genera ansiedad, ¿ok? Entonces se va programando y también a lo negativo, o sea, dicen el verde es el mejor color que puedes poner en el espacio. Sí, si yo tuve violencia en un cuarto color verde, voy a alucinar el color verde, porque mi cerebro, para ahorrar energía, porque entonces el cerebro es flojo, ahí ahorra energía en todo sentido y entonces precisamente nos hace ver las cosas como no son en la realidad. Y él, si ve indicadores de algo que genera riesgo, automáticamente te va a decir, aquí no. Por eso hay personas que nos vibran o no nos vibran. Si llega una persona y dices, no me vibró nada, es porque esa persona trae muchos indicadores de momentos muy complicados que tuviste en la vida. Y algo se asocia. Y es muy probable que tengas razón, porque nuestro cerebro percibe más cosas de lo que podemos entender. Entonces,
justamente lo que hacemos en healing es entender el constructo de nuestros clientes. Cómo tuvieron la infancia, qué fue lo que se construyó, cuál fue el momento como donde más se sintieron en hogar, cómo se veía ese hogar, ¿no? Y algo que me encanta es, por ejemplo, el tema de olfato. Cuando hacemos pruebas olfativas y cuando empiezan a asociar de, ay, es que esto huele a la casa de mi abuela, o esto Mm, huele cuando mi mamá me hacía, no sé, y entonces eso lo vas metiendo al diseño y vas haciendo que todos esos recuerdos, todos esos momentos y ese constructo cerebral quede en un espacio, se vuelve algo mágico. Bueno, para mí lo es. qué maravilla. Pero yo creo que tienes mucho que aportar. El libro de verdad es una joya. Pero el libro creció, o más bien al revés quizá, pero el proyecto en general, con todos sus entregables, entre ellos un libro, ha crecido de manera tremenda. Y tú tienes ya incluso una certificación. Entonces, ¿por qué no ya para dirigirnos hacia el cierre de la entrevista, cuéntanos un poquito después de la vida del libro, qué siguió, cuéntanos de esta certificación, qué significa quién participa, Sí. qué estás haciendo ahí? Ha sido una locura, pero locura. Yo, de verdad, o sea, cuando un colega estábamos hablando y justo me dice, ¿y ahora en qué estás? Y yo, fíjate que estoy haciendo este proyecto, pero estoy vendiendo. Y yo me acuerdo que me veía como te parpadeando, no entendiendo y diciendo, está loca. Y cuando terminó, le dije, "Ay, perdóname, va, estoy re loca". Me dijo, no, espérame, esto no lo está haciendo nadie. O sea, tienes que enseñarlo. O sea, ¿por qué no me capacitas? ¿Por qué no me enseñas cómo hacerlo? Y me recomendó hacer redes sociales. Entonces empiezo a hacer redes sociales como simplemente para compartir lo que hacíamos. Dije, va a escuchar la persona. Y empezaron pum, 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 pum. O sea, en un año llegamos a 100,000 personas solamente en una plataforma, 80,000 en otra. Y dije, wow, o sea, a la gente realmente le interesa estar bien. O sea, quiere estar sano, quiere estar bien. Entonces, después de ahí, empezamos a hacer capacitaciones. Y ahora certificamos a arquitectos, desarrolladores, constructores, diseñadores en Healing Architecture. Eh, Porque un movimiento no puede, o sea, cuando alguien hace algo para sanar, no puede capsularse, ¿sabes? O sea, debe de convertirse en un movimiento para que muchas personas, muchas redes de personas, lo empiecen a implementar y realmente generes un bienestar. O sea, si no, no tiene sentido. Y, y entonces empezamos a hacer estas capacitaciones que lo que hacen es, literal, en Healing, en nuestras páginas, vamos haciendo lanzamientos, ¿no? Teníamos una capacitación a inicios de año, otra a la mitad y otra al final de año. Y talleres, eso sí, en todas partes. Entonces, hacemos el lanzamiento, ellos ya nos contactan, se registran y entran a la escuela o a la Healing Architecture Academy, porque Healing Architecture, pues actualmente tengo una constructora, hacemos diseños, construcción, etcétera. Y en paralelo hacemos esta parte de la academia. Y ya empiezan en la academia, los certificamos y les enseñamos todo esto. Y en los talleres hacemos la parte práctica, porque Healing, por ejemplo, en nivel 1 es todo el conocimiento y la parte práctica, digamos, de conocimiento. Y después la parte 2 es todos los equipos de medición, o sea que ya ocupas los equipos de medición, ya aprendes a ocupar más herramientas para la detección de tus clientes. Y ese es el nivel 2. Y los talleres son, es como, damos a escuelas los talleres como para hacer primero concientización de, hace poco me invitó el TED de Monterrey y se los agradecí mucho porque dije, pues tú podrías tener tu sistema educativo así, quedarte así y que no te importe. Y hoy estás abriendo la posibilidad de que tus alumnos digan, oigan, o sea, no podemos hacer casitas normales, o sea, hay algo aquí que tenemos que hacer y que tomar conciencia y responsabilidad, ¿no? Entonces, es todo ese mundo healing y así Qué lo maravilla. hacemos. Estás eh, trayendo a la mesa nuevo conocimiento, hallazgos que has podido pues aquilatar con tu propio estudio, con tu propio proceso de sanación. Y hoy tienes un proyecto muy bonito que va en crecimiento, además de este libro que ya me contaste que vive en la segunda edición. Por lo cual te felicito, Ana. Gracias por acompañarnos en esta charla. Y me gustaría cerrar con también atar los cabos y regresar a esa niña de 6 años que construía
casi te hacen todo un taller no deberían haber niños. Y si pensaras en esa etapa o en esa niña, ¿qué le dirías hoy? Uy, me conmueve mucho porque como que yo veo a esa niña que era muy feliz, pero estaba muy perdida. Y hoy verla en un camino mm, me llena como de orgullo, de admiración, de amor. O sea, como que fue mi forma también de llegar y abrazar esa niña, ¿no? Y decir, en todo lo que crees y todo lo que creas, no es descabellado como te han dicho. O sea, sí se puede mostrarte al mundo y de repente encontrar personas que resuenan con eso que muestras y que se vuelven aliados. Entonces, gracias por este espacio, por hacerme recordar eso y gracias a Epic Book por haber ayudado 100% a hacer esto realidad, porque todo estaba o sea, todo estaba, pero no decía nada. Y Epic Book llegó a ponerle letra, orden y voz. Entonces, se han sumado a este proyecto grandes aliados y uno de ellos son ustedes. Entonces, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por confiar en nosotros y bueno, pues te felicito por este. Gracias.